Hoy nos vamos a meter en uno de los líos más bonitos de la psicología. ¿Cómo podemos asomarnos al universo privado de una persona? O sea, más allá de lo que nos cuenta directamente, de un sí o un no en un cuestionario. ¿Cómo se llega a entender su manera única de ver el mundo? Es que esa es la pregunta del millón, ¿eh? Totalmente. Y para intentar responderla, vamos a analizar dos grandes familias de herramientas. Por un lado, las técnicas que llaman subjetivas. Ahí la persona es la experta, por así decirlo. Exacto. Y por otro, las técnicas proyectivas, que son las que buscan, bueno, abrir una ventana a zonas más oscuras, ¿no? Menos conscientes. Pues ese es el marco perfecto, porque el objetivo de todo esto no es medir algo objetivo como si fuera la fiebre con un termómetro, ¿no? Lo que se busca es comprender la arquitectura, la estructura de la experiencia de alguien. La arquitectura de la experiencia. Me gusta. Sí, el hilo conductor de todo lo que vamos a ver es cómo una persona organiza, cómo interpreta y da sentido a estímulos que, a propósito, son abiertos o ambiguos. Vale, a ver, vamos a desgranar esto. Empecemos por el primer grupo, las técnicas subjetivas. Si lo he entendido bien, la idea es que la persona califica o interpreta cosas, conceptos, gente, basándose en su propia visión. Justo. Son herramientas flexibles y, muy importante, la persona sabe lo que se está evaluando. No hay trampa ni cartón, vamos. Exacto, no son enmascaradas. Y bueno, aunque la respuesta es voluntaria y en teoría se podría falsear, la verdad es que ofrecen un acceso privilegiado al mundo experiencial de la persona. Un acceso privilegiado. Sí, y el análisis además puede ir a dos velocidades. Por un lado, uno cualitativo, más de buscar la historia, los patrones de significado, y por otro, uno cuantitativo, ya con escalas, con estadísticas, para ver tendencias. Entiendo. O sea que podemos buscar la gran narrativa que hay detrás o aplicar las mates para buscar patrones. Y de estas vamos a hablar de tres, ¿no? Las listas de adjetivos, el diferencial semántico y la técnica de rejilla de Kelly. Esas son las tres principales, sí. La primera, las listas de adjetivos, parece la más directa. Te dan una lista de palabras y tú dices, esto me aplica o esto no. ¿O en qué grado? Parece sencillo, pero es muy potente. Un ejemplo clásico es el POMS, el perfil de estados de ánimo. ¿El POMS? Sí, son 65 adjetivos. Y la persona valora en una escala de 5 puntos cómo se ha sentido en la última semana. Luego, esas respuestas se agrupan en 6 factores: ansiedad, depresión, ira, fatiga, vigor y confusión. Ah, sí. Y para ilustrarlo se menciona un estudio con nadadores universitarios. Eso me llamó la atención. Claro, ¿Pero qué nos dice eso realmente? pues nos dice que esta herramienta va mucho más allá de la consulta del psicólogo. Fíjate, en el alto rendimiento esto es clave. Entender si un atleta está al borde del agotamiento o en su pico de vigor. Uf, puede marcar la diferencia. Totalmente. Entre una medalla y una lesión. No es solo saber cómo se sienten, es tener datos para predecir su rendimiento y sobre todo para proteger su salud. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Pero a veces un simple sí o no o una escala se queda un poco corto, ¿no? ¿Hay alguna forma de medir los matices, el esto me parece un poco desagradable o bastante fuerte? Pues precisamente para eso está el diferencial semántico de Osgood. La idea es medir el significado connotativo, el significado subjetivo de las cosas. ¿Vale? Se le pide a alguien que valore un concepto, por ejemplo, mi trabajo, en una serie de escalas con dos polos. Por ejemplo, de agradable a desagradable, o de fuerte a débil. Y aquí viene lo que a mí me parece alucinante de verdad. Que Osgood descubrió que, da igual de qué hablemos o en qué cultura, nuestras valoraciones se agrupan en tres dimensiones universales. Así es. Es increíble. La primera, y la más potente, es la valorativa. O sea, la dimensión bueno-malo. Ajá. La segunda es la de potencia, fuerte, débil. Y la tercera, la de actividad, rápido-lento. Es fascinante pensar eso. Que da igual si hablamos de amor, de política o de mi jefe. Nuestro cerebro parece que lo reduce todo a tres preguntas. ¿Es bueno o malo para mí? ¿Es fuerte o débil? ¿Y es activo o pasivo? Es como si hubiésemos encontrado el código fuente de nuestro sistema de significados, ¿no? Totalmente. Y claro, esto nos permite hacer cosas muy interesantes, como medir si la actitud de la gente hacia una marca cambia después de una campaña publicitaria, por ejemplo. ¿O comparar qué significa familia en diferentes culturas? Exacto. Vale, y esto nos lleva a la tercera herramienta,
que es la rejilla de Kelly. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Aquí entramos en la teoría de los constructos personales de George Kelly, que tiene una premisa brillante. Él veía a cada persona como una especie de científico amateur. Un científico. Sí, que intenta predecir y controlar su mundo. Y para hacerlo, cada uno de nosotros desarrolla un sistema único de constructos. Son como unas gafas con dos lentes, bipolares, a través de las cuales vemos la realidad. Bueno, malo, inteligente, tonto, interesante, aburrido. Ayuda a descubrir tus propias categorías para ver el mundo. Justo. Es como si te ayudara a escribir tu propio diccionario personal. Exactamente esa es la idea. El método de la rejilla te pide que elijas elementos importantes de tu vida. Mi madre, mi jefe, yo misma, lo que sea. Luego los comparas de 3 en 3. Y dices, ¿en qué se parecen 2 de ellos y se diferencian del tercero? Y de ahí sale el constructo. De ahí emerge. Por ejemplo, mi madre y mi jefe son pragmáticos, mientras que yo soy más idealista. Pues ya tienes el constructo, pragmático-idealista. Al final lo que obtienes es un mapa, una matriz, que visualiza todo tu sistema de creencias. Pero, a ver, eso suena increíblemente subjetivo. Si cada persona tiene su propio mapa, ¿cómo puede un psicólogo sacar conclusiones válidas? No es como intentar comparar un mapa de Madrid con uno de Marte. Es una pregunta excelente. Y la respuesta es que su valor no está tanto en la comparación entre personas, como en un test de inteligencia, sino en la comprensión profunda de un solo individuo. Ah, vale. Sirve para entender la lógica interna de esa persona, sus valores, sus conflictos. Es una herramienta más clínica, más terapéutica que psicométrica. Te muestra las reglas del juego del mundo de esa persona. Entendido. O sea, estas herramientas son fantásticas para entender cómo una persona organiza el mundo que ve, del que es consciente. Pero, ¿qué pasa con lo que no ve? Con los impulsos, los miedos, los deseos que ni siquiera sabe que tiene. Pues ahí es donde las técnicas subjetivas se quedan cortas, claro. Y tenemos que cambiar de estrategia por completo. Aquí es donde damos el salto. Ese es el gran salto conceptual. Entramos en el terreno de las técnicas proyectivas. Aquí la lógica se invierte totalmente. En lugar de preguntar directamente, se presenta un estímulo ambiguo, una mancha de tinta, una escena poco definida, y se analiza cómo la persona le da forma y sentido. Y la palabra clave aquí es proyección. Sí, pero es crucial definirla bien para no caer en ideas raras. Claro, que no suene esoterismo. Exacto. En este contexto, la proyección es un mecanismo por el cual atribuimos nuestros propios impulsos, conflictos o deseos internos a un estímulo externo. Como no hay una respuesta correcta, la persona no tiene más remedio que tirar de su propio mundo interior para interpretar lo que ve. Lo que se analiza no es si acierta o falla. No, para nada. Lo que se analiza es el proceso de su respuesta, el cómo y el por qué. Vale. Y de estas técnicas, que hay varias, nos vamos a centrar en 3 de las más icónicas, empezando por el rey, el test de Rorschach. Las famosas manchas de tinta. 10 láminas con manchas simétricas. Algunas en blanco y negro, otras con rojo, y las últimas a todo color, ¿no? Sí, las que tienen toques de rojo a menudo movilizan respuestas más emocionales. Pero lo fascinante no son las manchas, sino el rigor del procedimiento. Hay una primera fase de asociación libre. Se le enseña la lámina y la persona simplemente dice, ¿qué podría ser esto? Y el evaluador anota absolutamente todo. Y después viene una segunda fase, que llaman la encuesta. Ahí es donde se profundiza. Correcto. Ahí se repasa cada respuesta y se pregunta, ¿dónde lo vio exactamente? ¿Qué de la mancha le hizo pensar en eso? Y aquí empieza un análisis que es de una complejidad tremenda. O sea que un psicólogo no solo apunta, ha visto una mariposa, se fijan muchas más cosas. Muchísimas más. Para empezar, la localización. ¿Usó toda la mancha para verla o solo un pequeño detalle? ¿Vale? Luego, los determinantes, que son el corazón de la interpretación. ¿Qué le hizo pensar en una mariposa? ¿Fue solo la forma? ¿O influyó el color, la textura o incluso una sensación de movimiento? Entiendo. O sea, la forma puede indicar un pensamiento más lógico, mientras que el color puede señalar más emocionalidad. Exacto. Luego está el contenido. ¿Qué ve? Figuras humanas, animales o objetos. Y por último, la frecuencia. Es una respuesta muy común, lo que se llama popular, o es algo totalmente original. Un análisis de Rorschach bien hecho es como una sinfonía de datos. Requiere una formación muy especializada. Dejamos las manchas y pasamos a las historias. El test de apercepción temática de Murray, el TAT.
Aquí las láminas ya no son abstractas, muestran escenas con personas en situaciones. Ambiguas. Y la tarea es contar una historia. Sí, una historia completa. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó antes? ¿Qué piensan los personajes? ¿Y cómo terminará? El material completo son 31 láminas, aunque solo se usa una selección según la edad y el sexo. Y hay una que es especialmente potente. ¿Cuál? La lámina 16, que está completamente en blanco, ¿Una lámina en blanco? ¿Para qué? para que la proyección sea máxima. Al no haber ningún estímulo, la persona tiene que crear la escena, los personajes, el conflicto, todo, desde cero. Uf, qué vértigo. Es la prueba de fuego de la creatividad y la proyección, sí. Se recurre enteramente al mundo interno. ¿Y cómo se analiza una historia? Pues el análisis es cualitativo. Se busca identificar al héroe, el personaje con el que se identifica la persona, para entender sus conflictos. Se analiza el ambiente, si lo percibe como hostil o de apoyo. El final también será importante, imagino. El desenlace es crucial. Los finales felices pueden sugerir optimismo, los negativos frustración. Y por supuesto, se buscan símbolos, temas que se repiten, la coherencia de la historia. Y ya para terminar, llegamos a una prueba que parece casi un juego de niños, el test del árbol. La instrucción es la más simple posible. Dibuja un árbol. Y ya. Pero su simplicidad es engañosa. El árbol es un arquetipo potentísimo, un símbolo universal de la vida, del crecimiento. La conexión entre el cielo y la tierra. Eso es, se considera que cada parte del dibujo tiene un significado. El tronco es el yo, la fortaleza de la personalidad. Las raíces, si se dibujan, nos hablan de la conexión con el inconsciente, con la familia, con los orígenes. ¿Y la copa? La copa y la rama representan la interacción con el mundo exterior, las aspiraciones, las relaciones. Y no es solo qué dibujas, sino cómo lo dibujas. Dónde lo pones en la hoja, el tamaño, la presión del lápiz. Todo cuenta. Un árbol grande y centrado puede sugerir una buena autoestima. Uno pequeño en una esquina, pues quizás timidez o inseguridad. Un trazo muy fuerte puede indicar tensión. Uno muy débil, a lo mejor inhibición. Es como una instantánea gráfica del estado interno de la persona. Ahora mismo me da pánico volver a dibujar un árbol. Voy a estar una semana analizando si le he puesto muchas raíces o si el tronco es demasiado gordo. Es una reacción muy común, pero demuestra el poder de estas técnicas, ¿eh? Nos hacen conscientes de que hasta nuestros actos más sencillos están cargados de significado. Entonces, para ir cerrando, ¿qué significa todo esto? Si intentamos conectar los puntos. Hemos viajado desde herramientas que mapean el universo consciente, como la rejilla Lekeli, hasta otras que se asoman a las dinámicas inconscientes que mueven los hilos, como el Rorschach. Exacto. Y más allá de sus enormes diferencias, la filosofía que hay debajo de todas ellas es la misma y es fundamental. El valor no está en buscar respuestas correctas. No hay aciertos ni fallos. Claro. El valor reside en apreciar y comprender la forma única en que cada individuo construye su realidad. No se trata de poner etiquetas, sino de entender un mundo interior, con su propia lógica, sus conflictos y sus recursos. Entender ese mapa del que hablábamos antes. Justo eso. Y esto nos lleva a una reflexión final, quizás. Si un simple dibujo de un árbol puede revelar tanto sobre el mundo interno de una persona, que podrían desvelar otros actos creativos cotidianos. ¿Cómo cuáles? Pues un garabato que haces en un papel mientras hablas por teléfono, la elección de una canción concreta para un momento determinado o una historia que improvisas para explicar algo. ¿Qué nos dirían esos actos si los analizáramos con esa misma curiosidad sobre lo que proyectamos en ellos sin darnos ni cuenta?